Estamos ya en línea. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen normalmente en el canal de Facebook de la Fundación Cáncer Vida. Agradecerles que siempre estén conectados y nos hagan preguntas y estén tan motivados con todos los temas que tocamos. Hoy día vamos a partir, antes de entrar en tema, vamos a partir con la campaña, esta campaña, que es muy importante para Chile, que es levantar la alerta cáncer en Chile. Y esta alerta se refiere a la alerta sanitaria, así como nos ocurrió durante un proceso de pandemia. Bueno, ahora estamos en un proceso de pandemia aún más grave, que tiene que ver con el cáncer, y eso está cobrando vidas a diario, de gente que está en listas de espera, como nunca en Chile. 14.000 personas en listas de espera en cáncer. Nunca se ha visto esas cifras desde que se creó GES. Y eso nos tiene tremendamente preocupados. Y así como se gastaron miles de millones de dólares en COVID, postergando a todo el resto de las patologías que existían en este país, hoy día exigimos una alerta sanitaria para el cáncer, que significa recursos, que significa personas que se van a dedicar a esto en lo particular, que significa comprar directa sin licitar y esperar el tiempo a que de repente alguien levante alguna licitación. Significa reaccionar de acuerdo a la demanda. Hoy día la demanda es grave, nuestros médicos nos dicen que están agotados, tienen exceso de trabajo, que están totalmente sobrepasados, y para qué decir. O sea, en un nivel de estrés que no se merece nadie. Lo cierto es que familiares y pacientes, desde ayer, que estuvimos en una jornada múltiple con algunas sesiones de pacientes, vimos testimonios terribles que no tienen que pasar en Chile, en un país que está en una etapa de desarrollo que entendemos que es superior a cualquier promedio de otros países en Latinoamérica. O sea, esto está fuera de todo lo que hoy día se nos podría ocurrir que debiera estar pasando en cáncer. Después de más de 10 años de trabajar en esto, esta situación nunca la habíamos visto, así que yo quiero pedirle que se sumen a Alerta Cáncer Chile. Van a encontrar el hashtag en muchas partes de nuestra red para que lo repliquen. Estamos también pidiendo firmas, estamos también haciendo otras actividades, así que esperamos que de aquí a fines de marzo o principios de abril el presidente de la República escuche la voz y el clamor de la gente, de los pacientes y sus familiares que están esperando y no deben morir esperando. ¿Ok? Tenemos hoy día, para el tema que vamos a tocar, que tiene que ver con la cannabis medicinal, un tema que ciertamente se tocó transversal en el tema de la ley antinarco que sale hace poco con una actualización respecto a aquello, el autocultivo, el uso obviamente para pacientes. Hoy en particular vamos a hablar de los pacientes con cáncer. Para eso invitamos a un amigo que es el doctor Francisco Undurraga. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna, diplomado de estudios avanzados en endocannabinología, que no es fácil decirlo, cannabis y cannabinoides, docente de pre y posgrado de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, miembro del Colegio Médico de la Sociedad Médica de Santiago y de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Y también entiendo médico asesor de la empresa Narma, en donde también tenemos presente hoy día un representante de esta empresa que es Felipe Varas. Gracias, Felipe, por estar. Gracias, Francisco. Y también están invitados para hoy, para conversar sobre este tema, a Pier Paolo Tropiano. Él es químico farmacéutico y presidente de la asociación Canalis, con Z final. Y también entiendo por ahí está ya conectado Andrés González, químico farmacéutico y encargado de asuntos médicos del laboratorio NOP. Tenemos, la verdad, que en 360 la visión, ¿eh? Después les vamos a explicar por qué es 360, pero es una visión bien interesante. Quiero que quede claro que esto, lo que vamos a hablar hoy día, tiene que relación con la cannabis de uso medicinal y el autocultivo asociado a esto. La cannabis se usa en la historia de la humanidad, pero en el tema que hoy día estamos hablando, que tiene relación con el uso sanitario para efectos de los pacientes, es que abrimos esta mesa para conversar. Y primero, pedirle a Francisco Undurraga, que por favor nos presente lo que trae, y de ahí nos vamos a la conversa y a las preguntas de ustedes. Adelante, Francisco, y bienvenido. Muchas gracias. Activa tu audio, por favor. Estamos muteados. Perdón, ahí sí. Primero que nada, entonces agradecer la invitación, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, como les comentaba Francisco, yo soy también mi tocayo, y yo soy el doctor Francisco Andorraga. Eh, bueno, soy director médico de Narma. Narma es una plataforma, digamos, médica donde junta tanto a pacientes como a médicos, especialistas, digamos, en el tema del cannabis. Y
es un laboratorio, digamos, un recetario magistral para tener productos de calidad. Voy a comenzar esta presentación con la situación actual del cannabis medicinal en Chile. Más o menos podemos decir que el ISP, el Instituto de Salud Pública, ya en julio de 2015, permite el uso del cannabis y sus derivados para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos. O sea, el Estado chileno reconoce y legaliza el uso medicinal del cannabis mediante, ¿no es cierto?, algunos decretos. Por lo tanto, el cannabis medicinal es legal en Chile y tanto es así que el ISP en el año 2017 registra este medicamento en base a cannabis, que es el Sativex, para lo cual el laboratorio fabricante presentó toda la evidencia de su efectividad y seguridad, logrando así la autorización y su distribución en la farmacia del país. O sea, podemos decir que el cannabis medicinal entonces es legal en Chile. Ahora, en cuanto a lo recién expuesto, en cuanto a esta ley y norma que fortalece la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, hay que decir que bueno, la votación, ¿no es cierto?, por el Senado fue el 13 de marzo, hay que decir que esta ley finalmente permitirá a los pacientes que tengan una receta extendida por un médico, obviamente por su médico tratante, cultivar cannabis para su uso personal. ¿Ya? Se entenderá justificado el cultivo del cannabis para la atención de un tratamiento médico, pero para esto hay que presentar, ¿no es cierto?, la receta médica extendida por el médico tratante, y ese documento tiene que tener tanto el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento, la duración, y que también en cuanto a la forma de administración de esta flor, digamos, tiene que ser mediante vaporización, diríamos, o aceite, digamos, de alguna otra forma, que la combustión, ya que estaría eventualmente prohibida. Ahora, ¿por qué estamos hablando de cannabis medicinal? Porque nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama sistema endocannabinoide, como está el sistema nervioso central, como está el sistema respiratorio, como está el sistema cardiovascular, gastrointestinal, etcétera. Tenemos este sistema endocannabinoide, y que este sistema endocannabinoide es una compleja red de transmisión de señales moleculares y que constituye un sistema de comunicación, regulación, y podríamos decir que dentro de las principales funciones es un gran neuromodulador. Este sistema endocannabinoide está compuesto tanto de receptores, de enzimas, de proteínas de transporte, de proteínas de degradación, y por supuesto también de endocannabinoides, o sea, nosotros mismos producimos cannabinoides. ¿Ya? Y como vemos en este esquema, las funciones, digamos, este sistema endocannabinoide, desde funciones cognitivas, el apetito, inflamación, nocicepción, o sea, tiene un largo listado de funciones, y también podemos ver en este esquema que el sistema endocannabinoide tenemos nuestros receptores aquí, receptores CB1, CB2, los tenemos ampliamente distribuidos, principalmente el sistema nervioso central, pero también en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. Ahora, este sistema endocannabinoide lo podemos manipular nosotros, lo podemos neuromodular a través de los cannabinoides. Ahora, los cannabinoides podemos decir que tienen tres partes. Existen los endocannabinoides, que son los cannabinoides producidos por nosotros mismos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, los más conocidos, el 2-AG. Por otro lado, tenemos los fitocannabinoides, que son los cannabinoides derivados de la planta de cannabis sativa. Los más conocidos y donde tenemos más evidencia clínica es el cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinol o THC, pero también tenemos el cannabicromeno, el cannabigerol, entre otros más. Existen más de 100 tipos de fitocannabinoides. Y por otro lado también tenemos los cannabinoides sintéticos, que son estos cannabinoides sintetizados en el laboratorio. Conocidos, el dronabinol, la nabilona, medicamentos aprobados por la FDA hace más de 20 años, y en general ahí hay un tópico que ya se asocia con el tema del cáncer, que para qué están aprobados por la FDA estos fármacos, en general para las náuseas y vómitos en contexto de quimioterapia, y también para el dolor. ¿Ya? Ahora, sobre lo que más nos convoca, que son los fitocannabinoides vienen entonces derivados de la planta de cannabis sativa. Ahí tenemos la flor de la planta de cannabis, donde tenemos estas glándulas, que son los tricomas, donde se formarían estos fitocannabinoides, pero hay que decir que la planta de cannabis sativa es mucho más que fitocannabinoides. Ya dijimos que son aproximadamente como 140 los fitocannabinoides descubiertos hasta el día de hoy, pero la planta, aparte de los fitocannabinoides, tienen terpenos, terpenoides, flavonoides, distintas proteínas, ácido graso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que la planta de cannabis es mucho más que fitocannabinoides. Ahora, unas palabras y un esquema, digamos, para diferenciar un poquito sobre lo que es el CBD. Dijimos de los principales cannabinoides THC y CBD, algunas cositas. El CBD en general, la principal gran diferencia versus el THC es que el CBD no es intoxicante, o sea, no produce ese efecto psicotrópico, pero el CBD también tiene muy buenas propiedades como anticonvulsivante. Hay que decir que en el año 2018 ya la FDA aprobó el CBD en el fármaco con nombre comercial
como anticonvulsivante para el tratamiento de distintos síndromes de epilepsia refractaria, un tipo de epilepsia bien dramáticas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, como el síndrome de Dravet, la esclerosis tuberosa. Este medicamento, el Epidiolex, ya que CBD puro. Ahora, también algunas de las otras propiedades del CBD es antioxidante, antipsicótico, es antiinflamatorio. Vamos a ver que podría tener un rol, al menos preclínico, sabemos que tiene un rol antitumoral y sin mayor efecto secundario. Mientras que el THC puede llegar a producir, ¿no es cierto?, en dosis elevada el tema de este efecto intoxicante o psicoactivo, es muy buen relajante, estimula el apetito. Ahí también lo podemos asociar en el paciente con cáncer, a veces que por las mismas terapias, estas quimioterapias, les disminuye el apetito. El THC podría ayudarnos como orexígeno al aumentar el apetito. Sí puede producir algún grado de somnolencia, es muy buen analgésico y tiene algunas reacciones adversas que podríamos llegar a tener en dosis altas como euforia, paranoia o ansiedad. Ahora, los fitocannabinoides, ¿por qué no estamos sentados acá para decir con propiedad, decir, oye, los fitocannabinoides son parte del arsenal terapéutico hoy en día de los médicos? Es porque efectivamente ya hay evidencia científica concluyente que nos apoya a indicar este tipo de fármacos. Ahora, aquí les quise poner una pequeña tabla, digamos, cuáles son las indicaciones aprobadas y cuáles son las indicaciones con evidencia concluyente para indicar el tema de los fitocannabinoides o cannabinoides en general. Uno, como dijimos, y en este lado de la tabla, como tenemos evidencia concluyentes del beneficio de este tipo de fármaco en los pacientes con caquexia o con baja de peso, ¿ya? Por ejemplo, en el paciente con cáncer o en pacientes, por ejemplo, con un VIH no controlado. Otra de las patologías donde hay suficiente evidencia en la epilepsia refractaria, como les comentaba, también en los espasmos, en la espasticidad, digamos, de la esclerosis múltiple, en las náuseas y vómitos en el contexto de quimioterapia. Así que otra de las patologías, otra de los síntomas que podríamos estar también asociados a los pacientes con cáncer, y otro tema más también, el dolor crónico. ¿Ya? El dolor crónico, tanto dolor crónico neuropático central, periférico, y el dolor, digamos, asociado a procesos oncológicos, ¿ya? Así que esas son principalmente las patologías que al día de hoy tienen evidencia más concluyente para poder indicar este tipo de fármacos. Ahora, aprovechando también, como les había comentado, el CBD y el THC tienen efectos antitumorales, pero hay que decir que el día de hoy uno no lo puede recomendar este tipo de fármaco con esos efectos. Ya a nivel de estudios preclínicos en ratas y distintos animales, ya conocemos los mecanismos moleculares por donde este tipo de fármacos que nos pueden ayudar, digamos, en este efecto antitumoral, pero todavía no ha pasado a humano, así que al día de hoy todavía no lo podemos indicar como tratamiento antitumoral, pero se justifica la investigación tanto de los cannabinoides como el tratamiento contra el cáncer y sus mecanismos de acción subyacente, especialmente, ¿no es cierto?, en grandes ensayos clínicos. Ahora, sobre la ruta de administración, en general tenemos la ruta oral, digamos, a través de aceite, cápsulas, una forma de quizás tener el fármaco de una forma, hablando de la farmacocinética del fármaco, donde podemos tener unos niveles plasmáticos con mayor duración, versus, por ejemplo, el caso de la vaporización, que ahí el efecto es inmediato, digamos, así que, y dura mucho menos. Entonces, por ejemplo, la vaporización podría tener algún rol, por ejemplo, en el dolor agudo, ¿ya? Ahora, otras formas de administración, también existen supositorios, por ejemplo, para la enfermedad inflamatoria intestinal, o óvulos para la endometriosis, ¿ya? Pero principalmente ahí lo que yo promuevo más que nada es la vía oral, a través de aceite, digamos. Así que eso. Ahora, en general, sobre los fármacos, digamos, que uno puede ver a nivel comercial, tenemos fármacos de predominio THC, ya en general THC sintético, análogo sintético, como el dronabinol y la nabilona, en general indicados para la anorexia, caquexia, para esta baja de peso, digamos, pacientes, por ejemplo, con SIDA o con algún cáncer, también para las náuseas y los vómitos en contexto de quimioterapia. Por otro lado, tenemos los fármacos uno es a uno en molécula entre THC y CBD, por ejemplo, en el caso del Sativex, que está en uso para el dolor crónico, para la espasticidad en esclerosis múltiple, y por otro lado tenemos los productos 100% podríamos decir, o CBD puro, en cuanto a para manejo de
antiepiléptico para estas epilepsias refractarias que les comentaba, pero también podría tener algún rol en el dolor crónico, como neuroprotector, en algunos trastornos psiquiátricos de ansiedad y como antiinflamatorio. Ahora, en general en Chile, y bueno, y a nivel del mundo, digamos, podríamos decir que estos fármacos son muy caros. Uno de los problemas de acceso que tenemos es que los fármacos tienen un valor económico muy elevado. O sea, podríamos decir que un paciente, por ejemplo, con epilepsia refractaria, usuario de Epidiolex, podría gastar fácilmente 2, 3 millones de pesos al mes en el tratamiento con Epidiolex. Ahora, ¿qué podemos hacer en Chile? Es hacer algo similar a través de recetario magistral, o sea, intentar hacer estos mismos medicamentos a través de recetario magistral. Ahora, si uno se mete en Google y pone CBD Chile, aparece lleno de frasquitos de aceite, digamos, que se venden, y el problema de estos frascos es que, y esto no lo digo yo, sino que lo dice el ISP, este es una alerta, digamos, el año 2020, donde dice que cualquier producto que declare estar compuesto por CBD y que actualmente no tenga un registro sanitario otorgado por este instituto, corresponde a un producto farmacéutico falsificado y no es posible garantizar a la población su seguridad, calidad y eficacia. ¿Ya? Así que adquieran los medicamentos solamente en establecimientos autorizados como son las farmacias, respetando su condición de venta. ¿Y esto por qué? Porque un producto de estos artesanales, un producto que no está registrado y que no está controlado, primero no vamos a desconocer la cantidad de THC y CBD que tiene. Hay varios estudios en revistas prestigiosas donde demuestran esa discordancia del etiquetado de estos productos artesanales, donde en general tienen o menos o más de la cantidad que dice tener, digamos, ¿ya? Así que hay que estar atento con el tema de la concentración y lo que trae ese tipo de productos, y además pueden estar contaminados con agentes contaminantes como pesticidas, herbicidas, metales pesados, compuestos orgánicos, por lo que puede traer riesgos para el paciente y sobre todo en el caso de lo que hablamos hoy día en el paciente oncológico. Ahora, es por eso que han aparecido esta solución, y ahí los que les comentaba sobre Narma, que ahí tenemos nuestra página web www.narma.cl, Narma que está asociado a un recetario magistral, por lo que garantizamos ahí productos de calidad. O sea, si uno prescribe 100 miligramos de cannabidiol, van a ser 100 miligramos de cannabidiol y va a estar libre de cualquiera de estos agentes, como dijimos, pesticidas, herbicidas, metales pesados, etcétera. Así que por eso Narma aparece como esta solución para entregarle a nuestros pacientes productos seguros y de calidad. Para ir terminando esta presentación, decir que el sistema endocannabinoide está altamente implicado en la modulación de varios procesos fisiológicos, que cuando los tratamientos convencionales no tienen respuesta esperada, es posible considerar el uso de cannabinoides como herramienta adyuvante o complementaria. Eso es importante. En general, los cannabinoides al día de hoy, por la evidencia que tenemos, no son primera línea, en general son segunda o tercera línea, y se describen como un muy buen coadyuvante al tratamiento. Siempre es importante reconocer las diferencias entre estos dos cannabinoides que son los que trabajamos actualmente, el THC y el CBD, pero probablemente más adelante van a aparecer algunos otros fitocannabinoides con propiedades terapéuticas. Existe evidencia concluyente también en el manejo del dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico, para el control de las náuseas y los vómitos en el contexto de la quimioterapia, para el incremento del apetito en pacientes con cáncer y en la epilepsia refractaria. Ahí tendríamos quizás las indicaciones más importantes y con más peso de evidencia científica que tenemos, y para terminar, que el uso medicinal debe ser bajo supervisión médica y con productos regulados, ¿ya? O sea, en general, aquí tenemos que darle a nuestros pacientes la seguridad de que le estamos indicando productos de calidad y que van a hacerle el efecto que nosotros buscamos, y que tiene que ser bajo supervisión médica, digamos, porque los medicamentos, como todos los medicamentos, tienen interacciones medicamentosas, tienen reacciones adversas, así que hay que estar atento a eso. Vamos a ir a dar el tiempo de las preguntas. Cualquier cosita, si me quieren ubicar, francisco@narma.cl es mi mail, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales www.narma.cl y en Instagram @narma.cl, y bueno, hay distintas clases que también tenemos en YouTube, Narma Chile, o en Twitter. Así que eso, doy paso ahí al siguiente expositor. Gracias, Francisco, por ponernos en contexto. Yo la verdad es que es un tema muy interesante, porque ya veo que hay, bueno, hay mucha gente que se está conectando, como puedes ver, hay alto interés en este tema, sobre todo cuando lo manejamos, cuando no necesariamente lo manejamos bien en cáncer. Tú te imaginarás que la carga de información que tiene un oncólogo, que tiene una enfermera, que tiene, no sé, un químico farmacéutico respecto solamente a oncología dura y madura, cuando le entregan este tipo de coadyuvantes, como dices tú, no sabemos a lo mejor cómo accionar.
Pero me interesa que lo enfoquemos siempre desde la mirada del paciente, así que después de esta exposición interesante, después conversemos aterrizándolo bien al uso medicinal. Quiero dejar ahora también a Pierpaolo Tropiano, amigo de la casa, de la fundación de mucho tiempo ya, querido amigo, con el químico farmacéutico y también representa a la asociación Canalis. Pierre, bienvenido, muchas gracias y por favor, compártenos tu Gracias, presentación. Francisco. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Realmente un lujo tener a las tres partes hoy día, digamos, del mundo del cannabis presente. Así que un gusto también con explicarle a los pacientes el acceso que pueden tener, cómo pueden acceder a las terapias en base a cannabis. Voy a compartir la presentación. Me dicen si lo están viendo. Se ve ¿Sí? perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto, Alma. Perfecto. Bueno, yo hoy día, soy Pierpaolo Tropiano, químico farmacéutico y soy presidente de la Asociación Canalis, o también conocidos como dispensarios. Yo hoy día les voy a hablar un poco de las formas de obtener terapias en base a cannabis hoy en Chile. ¿Bien? En esta diapositiva quise explicarlo de la forma más gráfica posible. Tenemos tres lugares donde podemos acceder con prescripción médica a acceder a terapias en base a cannabis en Chile. Lo primero es un poco lo que comentaba el doctor aquí, son las farmacias con recetarios magistrales. Estas bien requieren una receta médica específica para recetarios magistrales para elaborar estos productos en farmacias con recetario magistral. Y la gran ventaja que tienen, como decía también el doctor, es que tienen, pueden asegurarnos la eficacia y la seguridad, ya que tienen en las dosis medidas. Y la otra gran gracia que yo encuentro que puede a los pacientes ayudarlos mucho es que tienen distintas formas farmacéuticas disponibles. Pueden obtener cremas, pueden obtener trociscos para pacientes pediátricos, como que en el término genérico se dicen gomitas, pero gomitas de calidad farmacéutica, cremas, supositorios. Hay una infinidad de formas farmacéuticas, eso depende del recetario magistral que las elabore. Bueno, la ventaja también que tienen es que son materias primas aquí en Chile que principalmente son importadas, son de calidad farmacéutica, con dosis claras y que pueden ser tanto aislados como full spectrum. Después, pasando a las asociaciones, que es las que cual yo represento, también llamados dispensarios en la jerga más común. Nosotros nacimos en base a un poco el tema del autocultivo, ya que las flores, no tenemos acceso a las flores de calidad farmacéutica como existe en otros países. Entonces, los pacientes autocultivan, ¿no es cierto? Y obtienen su propio tratamiento en base a las flores que cultivan, pero nos dimos cuenta que muchos pacientes no pueden cultivar, no pueden o no saben o obtienen productos de una calidad baja. Entonces la idea de la asociación fue juntar a todos nosotros, yo me incluyo como paciente, y poder hacer un cultivo colectivo. Este cultivo colectivo tiene como fin optimizar y mejorar constantemente los cultivos. Y el otro fin principal es el apoyo a los pacientes, un poco guiarlos en este gran mundo del cannabis donde hay tanto mito que derribar, tanta información que absorber. Eh, entonces, el fin principal de la asociación es el autocultivo y el apoyo mutuo. Y por otra parte, tenemos a los laboratorios, digamos, tradicionales, que aquí después va a hablar mi colega Andrés González, que él representa el laboratorio NOP, donde, son laboratorios que por supuesto hacen investigaciones o a veces importan productos farmacéuticos ya terminados, digamos, y que tienen, por supuesto, autorización del ISP, que comparten con los recetarios magistrales la seguridad, la eficacia, la dosis establecida. Pero el principal ventaja que tienen los laboratorios, y hoy día no acá en Chile, es que están haciendo investigación acá en Chile. Entonces eso nos aporta una data importante para saber cómo tratar a nuestros pacientes. Ahora para continuar con la diapositiva, les quería un poco hablar, ya lo que también comentó Francisco, dejarles aquí el extracto que ahora se aprobó el 7 de marzo, a la ley que pasará a ser norma que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Voy a leerlo un poco para que se entienda que es lo que las asociaciones también nos beneficia mucho para que podamos plantar con más tranquilidad sin intentar sujetos a multas o allanamientos injustos a los pacientes que tienen su terapia. Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis
para la atención de un tratamiento médico, ello con la presentación de una receta médica extendida por un médico cirujano contratante. Dicho documento debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración. Junto a esto, referirse a la forma de administración, la que no podrá ser mediante combustión, como se comentaba. Bueno, nosotros con las flores, principalmente los pacientes, los médicos que trabajan también con la asociación, prescriben a los pacientes el uso vaporizado, ¿ah? Para que no sea mediante uso pirolítico, que es combustión. Eh, pero esto viene un poco a fortalecer el rol que nosotros ya ejercemos. También nosotros como asociación queremos decir que con respecto a los extractos, nosotros trabajamos con los recetarios magistrales. Guiamos a los pacientes también cuando tienen que hacer uso de un medicamento de venta en farmacia, los guiamos hacia esa terapia. La idea aquí es que las tres áreas trabajen un poco en conjunto, porque el fin de ayudar al paciente es mutuo. Bueno, aquí el artículo que leí anteriormente viene a reemplazar al artículo 8 de la ley 20.000 que decía que estaba prohibido el cultivo y que incluso uno se exponía a multas o a pena de cárcel en el caso de tener un uso no justificado a través de receta médica de cannabis. Este artículo 8 viene a modificarlo la norma que leí anteriormente. Y bueno, ahora un poco presentar quién es Cannabis o quiénes somos nosotros. Si bien yo vengo a hablar un poco en nombre de todas las asociaciones, voy a hablar también de nuestra asociación que nos caracteriza. Somos una asociación sin fines de lucro, compuesta por pacientes que tenemos prescritos tratamientos con plantas medicinales, especialmente las del género cannabis. Nuestro fin es promocionar y desarrollar actividades que ayuden a colaborar de manera integral el tratamiento de patologías y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y colaboradores. Esto lo realizamos a través de un cultivo colectivo donde obtenemos nuestro tratamiento personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Esta colectividad nos ayuda a optimizar y mejorar continuamente la calidad de nuestros tratamientos. También educamos, apoyamos y brindamos atención farmacéutica a nuestros pacientes, colaboradores y comunidad en general. Nosotros como Canalis y como profesionales de la salud que lo integramos también, nos hemos especializado mucho en el hecho de atender al paciente, ver cómo le está haciendo su terapia, poder ajustar si es que hay que hacer algo, un seguimiento continuo. Ahí va un poco la atención farmacéutica y el rol profesional que tenemos los farmacéuticos y los médicos que componemos también la asociación. Por otro lado, también nosotros estamos luchando para poder obtener mediciones de nuestras flores. Si bien, como decía el doctor, los principios activos que ellos importan son tan medidos, nosotros también queremos medir nuestras flores. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para poder obtener recursos, para poder comprar esta máquina que sería un HPLC, para poder hacer el análisis de nuestras flores y asegurarle la calidad y la eficacia a nuestros pacientes, a nuestros asociados. Y bueno, ¿qué debo hacer para ser parte de la asociación? Bueno, nosotros como queremos mantener una comunidad, una comunicación directa, nosotros trabajamos mucho con WhatsApp. La verdad que incluso ahora vamos a hacer una página web, pero nosotros es muy mano a mano, muy persona a persona. No queremos ser una asociación que le abra grandes mesas, sino que uno a uno. Entonces nosotros, el WhatsApp ha sido la herramienta que más se nos ha dado para comunicarnos. Bueno, lo principal aquí dejo el enlace para poder contactarse a través del link de WhatsApp, el número de teléfono, pero lo más importante es enviar los antecedentes, que es la prescripción médica, la cual es una prescripción de cualquier médico cirujano, con formato de prescripción retenida, conjunto a su carnet de identidad y el certificado de antecedentes. ¿Por qué el certificado de antecedentes? Es para verificar que el paciente no tenga nexos con el narcotráfico y pueda hacer el uso de la terapia que se le está facilitando. Luego de validar estos archivos, nosotros enviamos un documento que es para vincular al paciente con la asociación, el cual debe responder firmado y con huella, y con eso ya es parte de la asociación el paciente, y por supuesto ahí se le envía el reglamento interno, las cosas que se cumplen, hay reuniones anuales, cuotas anual también, pero la idea es poder guiarlo en un uno a uno. Y como comentaba anteriormente, nosotros estamos elaborando esta página donde la inscripción ya va a poder ser más automatizada, pero sin perder el uno a uno que tenemos con los pacientes. Así que con eso espero que haya quedado claro un poco el rol de las asociaciones y el contexto de las terapias de cannabis en Chile. Muchas Oye, gracias. Pierre, gracias. ¿Puedes poner la diapo donde aparecen los tres grupos? Sí, por supuesto. Eso fue lo primero que me explicaste, que me parecía interesante. Y aquí está Andrés González. Andrés González, que es farmacéutico de NOP.
No, Andrés, ¿podéis explicar un poco lo que están, en qué parte de eso están ustedes? Hola a todos, un ¿Cómo gusto estáis? saludarlos, Bienvenido. muchas gracias por la invitación y como decía Pierre, mi colega, es un gusto y un honor estar representando a una de las partes de esta mesa de tres pies que intenta avanzar en la medicina cannabinoide, así que estoy para responder cualquier duda respecto a la sección de laboratorios e industria farmacéutica, en donde he trabajado durante 4 o 5 años en la empresa NOP Laboratorios. Así que, bueno, explicarles un poco. El laboratorio tiene, como todos sabemos, amplia experiencia en extractos naturales, en fitoderivados. Tiene 90 años de experiencia en el mundo farmacéutico de medicamentos. Así que, bueno, y es desde el 2015-2014 que empieza a indagar sobre el mundo de esta nueva línea médica que se refiere a cómo utilizar el sistema endocannabinoide para una terapia o un tratamiento médico. Entonces, el desarrollo, que es lo que hacemos básicamente, y el aporte grande que está haciendo la empresa NOP Laboratorios, es el desarrollo, la innovación y la investigación de los cannabinoides en patologías específicamente, y dentro de las que más se ha trabajado es dolor crónico refractario en cáncer, pacientes con cáncer, dolor crónico oncológico. Entonces, esa es una de las áreas, la investigación. Y los estudios clínicos que requiere un medicamento, que ya trabajó Sativex, que ya trabajó Epidiolex para obtener su registro sanitario, pero chileno esta vez, uno nacional, hecho acá desde sus inicios, desde el cultivo de la planta, desde el extracto, desde el estudio y la investigación en personas, en pacientes chilenos, en hospitales y clínicas chilenas. Y es un proceso bastante largo, o sea, un medicamento puede salir al mercado en cerca de 10, 15 años el promedio, y en eso estamos abocados hoy en día trabajando arduamente en generar evidencia nacional, un producto nacional, que de hecho ya tenemos, y yo creo que muchos de nosotros ya conocemos, que se refiere a un producto terminado con marca de nombre Cannabiol. Cannabiol fue un producto que desde el 2015, como mencionaba, se elaboró basado en una urgencia sanitaria, en un apoyo comunitario de urgencia sanitaria, en una presión comunitaria, junto con Fundación Daya y otros participantes. Entonces, este medicamento lamentablemente ocurrieron dos periodos de autorización provisoria, y bueno, ISP, como es provisorio, nos indicó que, tal como cualquier otro medicamento, terminásemos el periodo de investigación del producto, lamentablemente, y sabiendo el beneficio que estaba ocurriendo en las personas. Y estamos abocados directamente a eso. Hoy en día, aquí se refiere a receta médica, claro, hablando un poco más ya de la diapositiva. La receta médica, por lo que yo puedo abstraer de acá, es que, bueno, se necesita una receta médica para la prescripción de estos productos, que hay temas bastante complejos ahí de dilucidar, aunque ya están claros, aunque no regulados en normativas, como el nivel de THC que debe tener un extracto con cannabinoides en full spectrum, por ejemplo, para ser o no con receta retenida, ¿ya? Entonces hay temas ahí que hay que regular. Yo creo que hay que asentar en regulaciones, en reglamentos que aclaren este tema a todo quien quiera trabajar con cannabinoides, ya sea generando los extractos o los equipos médicos, aclarar la línea terapéutica de cannabinoides. El segundo punto, que es un producto elaborado o importado, ¿cierto? Un producto puede ser elaborado acá en Chile, puede ser como producto terminado con marca, o un producto puede ser, por ejemplo, elaborado acá en Chile a partir del principio activo, que es lo que hacemos en la empresa, o puede ser importado el principio activo. Hay varias modalidades en que los fitocannabinoides pueden disponerse de grado farmacéutico para que las personas puedan tener acceso en farmacias con recetario magistral.
Y bueno, la investigación, como les mencionaba al principio, es uno de los fuertes y nuestro gran aporte a la ciencia nacional e internacional, porque la verdad que en la etapa en que estamos ahora, que es el desarrollo, el diseño de un estudio clínico de fase 3, es para hacer nosotros un laboratorio nacional, chileno, es un gran logro, y no tengan duda de que estamos paralelamente trabajando con el ISP de forma muy transparente y aprendiendo juntos casi. Hemos aprendido juntos con el ISP respecto al uso de cannabinoides, el trabajo farmacéutico, su calidad. Entonces son todos aportes a la investigación y al mundo científico de la terapia con cannabinoides. Esto, a mi parecer, en este estudio clínico fase 3, vamos a poder abrir un abanico, un concepto nuevo en medicina, a mi parecer, como encargado de los asuntos médicos de la empresa, respecto al uso de cannabinoides en medicina, porque tiene que ver con un asunto también de calidad de vida. Tiene que ver con uno de los factores que afecta al dolor de manera sinergia, que es la percepción, el factor psicosomático, el factor social, las personas que apoyan a esta gente que está en dificultades de salud. Hay un componente integral que una agrupación, el 2020 internacional, que es una asociación internacional para el estudio del dolor, define al dolor nuevamente, que es de referencia internacional, como un síntoma multifactorial e integra el componente psicológico. Entonces ahora nosotros estamos intentando empujar un medicamento, incluir este nuevo concepto en la medicina, que es cómo es que la mejora de la calidad de vida también es importante y puede caer dentro de la indicación de un medicamento. O sea, el medicamento va a disminuir el dolor y disminuir los efectos adversos del mismo dolor, mejorando la calidad de vida. Entonces, todo esto es el mundo de la investigación que la empresa ha puesto mucho esfuerzo en poder aportar al mundo, y al mundo científico nacional e internacional. Así que estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias, Andrés. Oye, bueno, aquí tenemos en esta imagen que estamos compartiendo entonces los tres ámbitos o el escenario actual, como lo planteaba Pierre, respecto de cómo se presenta hoy día el uso o la dispensación de este producto. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de, como decía, déjame ver quién está comentando tan simpático acá, súper buenas preguntas entre Marientes y Gabriela. Hablemos de cannabiología, cannabinología, o cannabinología. Vamos, doctor. En el uso medicinal, no sé si están viendo las preguntas entre paréntesis que están en el chat, porque quiero que se hagan cargo de ahí algunas de esas preguntas y vayan contestándolas desde su perspectiva, pero queremos ver el uso en lo práctico, digamos. ¿Qué es lo que hoy día se recomienda para un paciente oncológico cuando tiene, por ejemplo, dolor, depresión? Entre otras cosas, por ejemplo, lo que decía Andrés, nosotros tenemos un tema grave con el asunto del dolor crónico oncológico, así como también el disruptivo. Pero, ¿qué es lo que se recomienda hoy día desde el punto de vista del uso en cáncer, por ejemplo? Sí, mira, a ver, podríamos tener por un lado como tratar los efectos secundarios al mismo tratamiento del cáncer, como hablábamos, por ejemplo, desde una neuropatía, posquimioterapia, dolor crónico, digamos, dolor asociado al cáncer, la náusea y los vómitos en contexto de quimioterapia, y como orexígeno, ya como esto, yo creo que esa sería como una de las principales indicaciones que podríamos tener de cannabinoides en el paciente con cáncer. Entonces, como dijimos, dolor crónico, o dolor en el fondo secundario al cáncer, náusea y vómitos en contexto de quimioterapia en un paciente que no responde a la terapia habitual, y como orexígeno. Ahora, por otro lado, si quiere uno hablar del tema más psicológico, psiquiátrico, también en general el paciente se encuentra ansioso, así que el CBD podría tener un rol en el paciente con cáncer y en la regulación del sueño, ¿ya? En el insomnio, y que puede ser también secundario a la misma ansiedad. Podríamos decir que esas son las indicaciones principales al día de hoy para el uso cannabinoide. Como dijimos, hay experiencia preclínica, como pensando porque hay pacientes que todavía creen que estos efectos antitumorales, existe la evidencia actual de poder indicarlo. No es así. Ya en ratas, en animales, sabemos que glioblastoma, por ejemplo, tiene una muy buena respuesta al THC, etcétera, etcétera, en ratas.
¿ya? Todavía faltan los ensayos clínicos y bueno, los estudios en humanos para ver si que efectivamente los cannabinoides tienen este rol también antitumoral. Entonces, pero redondeando, al día de hoy, evidencia concluyente en el paciente con cáncer, dolor, control de náusea y vómito en contexto de quimioterapia, como orexígeno o estimulante del apetito, y nos puede ayudar también en la ansiedad y en el dormir. ¿Y eso es aplicable para cualquier tipo de cáncer? Para cualquier tipo de cáncer, efectivamente. Perfecto, estupendo, porque es una pregunta que nos están haciendo a través del canal del Face. Mire, tenemos más preguntas. Obviamente, en el perdón, chat. si Sí. quiere, obviamente, esto no es para todos también. Como tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones. O sea, por ejemplo, el THC, si uno le va a dar THC a un paciente, vimos que, por ejemplo, para náusea y vómito, el THC tiene primordial, para el tema del dolor, también las formulaciones de contenido 1 a 1 de THC CBD son las mejores, podríamos decir, en cuanto a fitocannabinoides. Ahora, como les comentaba, como están las indicaciones, un paciente tiene un dolor no tratable con los medicamentos habituales, o está con náuseas y vómitos no tratables con los medicamentos habituales, etcétera, y tiene la indicación, hay que ver las contraindicaciones. Contraindicaciones como tal, para el THC, menores de 25 años, ya tiene que tener el sistema nervioso central desarrollado. Correcto. 2, enfermedades psiquiátricas, ya un paciente con antecedentes de enfermedad bipolar, una esquizofrenia o antecedentes familiares de una enfermedad así importante, eventualmente no THC. Enfermedad cardiovascular, un paciente con patología isquémica, un paciente con cardiopatía coronaria inestable o con patología eléctrica, con algún tipo de arritmia, también atento, no sería recomendable iniciar de THC, también en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias. Son pacientes que ya conozco que tiene algún tipo de abuso de alguna otra sustancia, atento ahí, sobre todo como hablamos con el tema de THC, y obviamente en el tema de mujer, lactancia, embarazo, también, eso quizás nombré más o menos las contraindicaciones más importantes también para este tipo de fármacos. Gracias, Pancho. Oye, Pierre, para el hecho de tener entre la planta, digamos, el compuesto, respecto de lo que hoy día es la indicación como farmacéutico, digamos, para el paciente, ¿cuál es la diferencia entre tener su autocultivo, cosechar su autocultivo, usar su autocultivo, respecto de ir a una farmacia y pedir un recetario magistral? O comprarle a un laboratorio un producto. Después, Felipe, sí, no hay problema, dale. Deja que conteste. Sí. Bueno, la principal diferencia es que los productos farmacéuticos principalmente son extractos, son aislados o concentrados de principalmente los dos cannabinoides principales, que es el CBD y el THC, que son los que más evidencia tienen. También está el CBN, el CBG, que está en investigación. Pero la planta tiene más de 180 cannabinoides y terpenos, y un montón de terpenos. Y lo que la flor nos entrega, a diferencia de los productos farmacéuticos, que esta interacción entre todos estos principios activos, incluidos terpenos, y la variedad alta de cannabinoides que hay, producen efectos en el paciente. Y esos efectos no hay forma más de medirlos que clínicamente. Entonces se ha visto que hay pacientes que funcionan mejor con ciertas flores. Supuesto que hay flores de distintas características. Hay flores que son más altas en THC, hay flores que son híbridas, hay flores más altas en CBD. Por supuesto que para los pacientes, lo que hemos visto con los pacientes de la asociación y lo que se ha visto en la evidencia en general, es que la relación 1 a 1, THC, CBD, en las flores es lo que mejor resultados ha dado. Bueno, ahí depende obviamente de la patología, pero estoy hablando en términos generales. Entonces, esta es la gran diferencia, la convergencia de todos estos principios activos en algunos pacientes tiene mucho mejor efecto que el aislado por sí solo o el concentrado por sí solo. Yo diría que esa es la gran diferencia. Sí, es como muchas drogas oncológicas que son productos aislados y antes eran plantas. Oye, Felipe, ¿tú querías comentar algo? Felipe, Varas. Mira, un poco, Pierre ya lo contestó, si la verdad era un poco eso, la gran diferencia en general, un poco lo que decía Francisco también desde el punto de vista para el médico es una persona que está acostumbrada a tratar alguna enfermedad con medicamentos, que sabe que si este mes le funcionó, al mes siguiente va a tener el mismo producto para seguir con los mismos efectos.
El tema del autocultivo tiene ese como tema principal, que al final la variedad, todas las plantas son distintas, todas las flores son distintas, uno puede ir haciendo extractos de estas plantas generales, pero tu segunda familia de plantas a lo mejor no va a estar tan cercana a la primera, entonces aquí lo que se trata de hacer es un poco llevar a nivel médico lo que se está haciendo con la planta completa, tal como dice Pierre, la evidencia en general, más la experiencia que hay, es sobre la planta completa. Pero cuando uno trata de llevar eso a la parte clínica y poder decir, oye, mira, esto tiene este efecto, esto tiene este otro efecto, la información que hay en relación ahora es principalmente con el THC y el CBD, y los productos que hay son dominantes en eso, y así uno puede decir, oye, este producto ahora va a ser igual que el próximo mes, por lo tanto, puede, sobre todo en enfermedades crónicas, donde los medicamentos acompañan a los pacientes durante largo tiempo, es súper importante poder tener justamente esa trazabilidad y esa constancia en el medicamento. Eso era un poco... Sí, te entiendo. Sí, en el fondo es como la seguridad para el que está tratando al paciente, que tiene una información clara y definida cómo se usa, viene envasado, ya viene aislado, que sigue probado. Gabriela, abre tu audio, por favor, porque has hecho hartas preguntas, así que hazla a viva voz. Hola, ¿cómo están hoy? Muchas gracias por esta actividad. Bueno, yo Gracias, quería Gaby. preguntarles por el laboratorio INNOV, que es tan reconocido a nivel nacional, ¿qué tipo como de estudios han llevado a cabo finalmente con la prevalencia de las ondas alfa al estimular el sistema endocannabinoide, principalmente con el componente THC? ¿Y qué repercusión tiene esto finalmente en las patologías neurodegenerativas, principalmente en las demencias? Eso. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenas preguntas, Gaby. Oye, yo creo que es para Nopi y para Francisco también, ¿eh? Entre otros. Dale, Sí, Andrés. desde la industria, bueno, de nosotros no. Estamos abocados al estudio de, cuando tú investigas un producto, tienes que dirigirlo a cierta patología, ¿ya? Y nuestros esfuerzos se han integrado como para poder trabajar en un producto que es para la disminución del dolor crónico refractario en pacientes con cáncer. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, también en un estudio clínico fase 2, también estamos trabajando en pacientes con dolor crónico no oncológico derivado de fibromialgia. En otro estudio estamos trabajando con pacientes de epilepsia refractaria en Brasil, un estudio clínico de fase 2 que fue autorizado por la Comité de Ética Nacional. Entonces, como ves, Gabriela, lamentablemente, ahí el doctor Undurraga nos va a poder iluminar sobre la evidencia científica actual respecto a lo que tú preguntas. Así que le doy paso al doctor Undurraga. Sí, a ver, sí, no, mira, sobre onda alfa, no, ahí me pierdo yo un poco, no sé, a ver, de evidencia dura en cuanto a, si te refieres al tema de demencia, bueno, sabemos que más del 70% de las demencias en Chile el Alzheimer, digamos, y evidencia al respecto y evidencia moderada que podría servir en algunos síntomas en pacientes con demencia. No hay evidencia concluyente, digamos, de la más alta calidad, pero sí hay evidencia moderada que serviría para los pacientes, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer. Ahora, en cuanto al dolor, ¿cómo funciona el sistema endocannabinoide? Hay que decir que los receptores CB1 presentes a nivel del sistema nervioso central lo que hacen es inhibir la transmisión de señales dolorosas a nivel de la vía nerviosa, mientras que los receptores CB2, que se encuentran en general más bien en la periferia, en lo que son las células inmunológicas, lo que hacen es disminuir toda la liberación de elementos proinflamatorios. Entonces, por ahí sería el por qué finalmente los cannabinoides, en este caso, nos ayudan, digamos, a controlar el tema del dolor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema endocannabinoide y nuestro sistema de cannabinoide tenemos nuestros receptores, los más conocidos CB1, CB2, lo que le estaba explicando. No sé si respondí con eso las preguntas de la Gabriela. No me quiero referir a onda alfa, eso no lo tengo muy claro. A nivel cerebral, si queremos saber otra de los motivos de uno que indica, por ejemplo, es lo que dijimos, epilepsia refractaria. Y ahí en general son 3 las patologías más, donde tenemos los papers, digamos, en el New England, en toda la literatura, digamos, en el Lancet, en las revistas más prestigiosas, podríamos decir, que es para el síndrome de Dravet,
para el síndrome de Lennox-Gastaut y en la esclerosis tuberosa. Eso es como dentro de las patologías de epilepsia refractaria. Ahora, obviamente, si ya sirven para eso, obviamente uno, si tiene otro tipo de epilepsia, también podría eventualmente evaluar este fármaco para intentar calmar las convulsiones, digamos, y los síntomas de esta patología. Perfecto, gracias Francisco. Yulisa, a ver si puedes abrir el audio ahora, a ver. ¿Ahí sí o no? Ahora sí. Ahora Todavía tiene sí, un ya. poquito de ruido, pero te escuchamos, dale nomás. Ya. Hola, hola a todos los que están ahí, los expositores. Mira, yo tuve un cáncer hipofaringio. Terminé el tratamiento el 28 de noviembre. Hace 2 semanas me hicieron el TAC, ya no tengo el cáncer. Pero sí, con la videonaso se vio que las cuerdas vocales y toda la parte anexa y para tragar me cuesta mucho. Tengo todo eso inflamado. Entonces estoy con paracetamol, tramadol, corticoide en la noche, el Relivec en la mañana fuerte. Entonces, es mucho el dolor. He bajado 20 kilos, bueno, he subido como unos 2 kilos, a veces eso es lo bueno. Pero mi consulta es, si ya estoy ya post mi cáncer, yo puedo pedirle a mi oncólogo que me dé alguna receta como para cannabis, para poder, porque, o sea, el tramador me dura el ratito que yo me tomo antes de las comidas, para poder tragar medianamente mejor, para poder comer, porque lo contrario no puedo, hasta la saliva, el agua, todo me duele. Y lo otro, si yo tengo, bueno, si yo me consiguiera cannabis con infusiones, ¿da algún efecto relajante, desinflamatorio? Esas son mis consultas. Ahí de lo de cannabis, igual me interesa, no sé si al ser post de mi cáncer también puedo acceder a eso. Esas son como mis consultas. No sé si quedaron claras las preguntas. Una tiene que ver con el dolor, ¿verdad? Y el reemplazo de un medicamento por otro, por el uso de esto, y lo otro tiene que ver con el uso como té, como hierba, ¿no? Comienzo, si quieres puedo responder yo la primera pregunta en Dale. cuanto al dolor. Obviamente, como te decía antes, Yulisa, el cannabis medicinal tiene indicaciones y también contraindicaciones, entonces igual es difícil decir hacia el aire libre, no, si tiene indicación, porque efectivamente hay que evaluarte, digamos, hay que ver cuáles son el resto de tus patologías, qué medicamentos ocupas, para ver si hay interacciones medicamentosas, ver efectivamente todo lo que es la anamnesis, digamos, para saber toda tu historia clínica, para ver si eres candidata al uso de los cannabinoides. Ahora, como dijimos, hay evidencia concluyente para el dolor crónico y el dolor crónico que no responde al tratamiento habitual. O sea, en general, aquí uno en la cabeza como médico debería decir, tengo una patología crónica, no respondió al tratamiento estándar, y si no respondió al tratamiento estándar, está dispuesto a usar cannabinoides, y si está dispuesto a usar cannabinoides, tengo alguna contraindicación absoluta de usar este tipo de fármaco, y después de eso ya viene el tema de la indicación, etcétera. Pero obviamente en un paciente con un dolor crónico que no ha sido tratado, que no está respondiendo bien al tratamiento habitual y no tiene contraindicación, obviamente sería un muy buen candidato para ocupar este tipo de fármaco. Oye, Pierre, la otra parte que preguntaba la Yulisa, que tú comentaste. Sí, me imagino que ¿Está decía pegado, Pierre, parece? Sí, dale nomás, a ver. Dale, Pierre, a ver. Sí, con respecto a las infusiones de flores de cannabis. Sí, bueno, si bien la marihuana es una planta en términos más farmacéuticos, es liposoluble, por ende no se disuelven sus principios activos en agua, por ende los tés no tienen una eficacia, no ayudan a extraer estos principios activos que tienen todos los beneficios que Francisco explicó. En ese caso, si uno quisiera hacer una infusión, lo ideal sería hacerlo en algo graso, como por ejemplo podría ser una leche entera, pero por otra parte, las infusiones, sobre todo bueno, las con agua, uno disuelve más que nada clorofila, y la clorofila en altas dosis tiene incluso efectos adversos, dolores de cabeza, puede inducir a diarrea, entonces por supuesto que no es recomendado hacerlo en agua. Ahora, en lo que sería leche, si bien hay una dilución de clorofila también, ahí se obtendría una extracción, digamos, a través de maceración de cannabinoides, y que podría tener un efecto, que tienen un efecto terapéutico en el paciente.
Oye, Lo que Joana, sí igual ahí es complejo, ¿Mm? sí, ¿Sí? perfecto. Ahí es Oye, complejo también regular las dosis. Yulisa, quiero decirte que está en la zona donde estamos nosotros, está Pierre, a propósito de tus preguntas. Sí, después ahí te cuento. Ah, buenísimo, ya, ya, ok. Oye, y Pierre, Yulisa es de la zona en la que estamos nosotros. Ah, fantástico. Bien. Oye, Buenos Aires, Otra entonces. mira, pregunta. sí, claro, claro. Dale, Francisco. A ver, veo por aquí, de mi ignorancia, los cannabinoides, así se les llama, es un paso más allá del tramadol. Mira, como hablamos, pues paciente con dolor crónico, se le indica terapia, primera línea, segunda línea, si no responde a esto, pensar en cannabinoides. Los cannabinoides no es que sea un paso más allá, es en el fondo es un tratamiento coadyuvante o complementario al tratamiento en este caso, si estamos hablando del dolor, para el dolor crónico, ¿ya? Es una herramienta más que tenemos los médicos, como tenemos los AINES, como tenemos los corticoides, como tenemos los opioides, como tenemos tenemos ahora también los cannabinoides, que, como hemos hablado, tienen distintas propiedades terapéuticas, digamos, y que la podemos ocupar para eso. No sé si es el médico paliativista. Ah, ya, ese es un tema importante, porque de repente, sobre el tema de la formación de los médicos, o sea, aquí estamos dándole también una herramienta a los médicos en general, un nuevo fármaco, y no sé en qué universidad, bueno, ahora soy docente también del diplomado en la USACH, que estamos haciendo junto a NARMA, de endocannabinología y cannabinoides de uso médico, pero la verdad que la formación a nivel médico es pobre, digamos. O sea, no, en general en la universidad uno, yo soy profe, digamos. O sea, yo me pongo el mismo poncho que tomo el guante, digamos, en que a nuestros internos, a nuestros alumnos, no se le, quizás se les nombra lo que es el sistema endocannabinoide, pero no se le está entregando. ¿Por qué? Porque también no lo ven. Uno en general, cuando es estudiante, uno va aprendiendo también de lo que hacen tus docentes. Y si es que en los hospitales no hay cannabinoides, si es que no tienen, en los consultorios no hay fitocannabinoides, o sea, no tenemos también cómo dar, por eso se agradecen, digamos, algunos eventos o alguna parte académica como la que está haciendo el USACH para entregarle a los médicos y al resto de los profesionales de la salud algunas herramientas para, como digo, atento con eso. Y asociado a eso, también decir que, ¿por qué es importante? Porque el uso adulto disfrazado de uso médico también es un tema que hay que tener en consideración, digamos. Sabemos que en los países donde se ha legalizado, por ejemplo, el uso de la planta, hay más, ya van apareciendo datos, por ejemplo, en Canadá ya van apareciendo datos de mayor consulta, por ejemplo, en los servicios de urgencia de adolescentes, etcétera, por síndrome emético importante, por arritmias, por distintas condiciones, digamos. Así que también, por eso es importante, digamos, que el profesional esté capacitado para poder entregar también este tipo de herramienta terapéutica, ya que, como dijimos, tiene indicaciones, pero también tiene contraindicaciones y hay que estar atento en las reacciones adversas a las interacciones medicamentosas. Oye, Francisco, entonces, ¿podría ser terapia de reemplazo en algunos casos respecto de, por ejemplo, el efecto adverso de un sintético como, no sé, Como los opioides, por Pantoro? ejemplo, de los opioides, que no es cierto que sabemos que los Sí, sí, sí. pacientes de repente constipación, ¿no es cierto?, náusea, globo vesical, digamos, tiene varias reacciones adversas. En esos pacientes hay varios estudios que, por ejemplo, demuestran, me estoy acordando de un estudio gringo, por ejemplo, que demuestra que más del 50% de los pacientes, está en un centro, digamos, de dolor crónico, donde todos los pacientes ocupaban opioides, más del 50% de los pacientes redujeron o eliminaron el uso del opioide en relación al uso de cannabinoides. Así que, efectivamente, nos puede ayudar también en esos pacientes con polifarmacia, con Eso. intentar disminuir, digamos, la cantidad de fármacos. Ahora, esto tampoco es mágico, esto tampoco es la Claro. panacea, esto tampoco es una herramienta más. De repente uno cree que el paciente está con 6 fármacos, puta, los cannabinoides, ahora sí, con esto se me pasa todo a mí. No es tan así tampoco, o sea, hay que Claro. bajar la pelota, como se dice, la pelota al piso y tratar esta cuestión desde el punto de vista, por eso es importante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, y no solamente desde la poesía o eso. Oye, bueno, pues de hecho nos pasó, le contaba a Felipe el otro día, de que nos pasó que los pacientes cuando nos consultan muchas veces nos mandan hasta las recetas que les dan en los hospitales, ¿ah? Y me llamó la atención esa receta de polifarmacia que decía cannabis, de un hospital de referencia oncológica. Pierre, ¿tú querías decir algo?
Perdón, ahí sí. Respondiendo también que vi algunas preguntas y con respecto a las prescripciones, porque nos preguntaban dónde se podía obtener una prescripción. Bueno, por supuesto, como decía Francisco, hay médicos que se especializan en tratamientos en base a cannabis y que tienen también un poco más la expertise de cómo se prescribe el cannabis en Chile. Nosotros trabajamos con las asociaciones de médicos, no sé si se las podré compartir aquí, o no sé si también Felipe tiene algunos datos aparte de Francisco, por supuesto, de más médicos que traten con cannabis, pero principalmente Fundación Daya tiene un grupo de médicos que atiende pacientes, está también Latinoamérica Reforma, está Canadoc, son tres de las tres principales grupos de médicos que nosotros nos derivan pacientes. También con respecto al estandarizado de las flores, que había una pregunta por ahí y con cómo las tratamos. Bueno, nosotros para justamente mantener un poco o hacer nuestro esfuerzo para estandarizar nuestro producto, nosotros funcionamos a través de esquejes, que es, digamos, de la misma genética de la planta que vimos que tuvo buen resultado, vamos sacando como patillas en el término coloquial y vamos clonando estas plantas, entonces así vamos obteniendo siempre el mismo resultado genético y logramos una estandarización. Nosotros nuestras plantas le hemos llevado a empresas a analizar, queremos tener nuestro análisis interno, pero la hemos llevado a empresas a analizar y por ende a nuestros pacientes le hemos podido dar también, mira, esta flor, digamos, de este lote contiene tanto, y ahí también se le hace el análisis de aflatoxina, de metales pesados, que son lo que incluso pide el Instituto de Salud Pública para otras flores de grado farmacéutico. Así que eso con respecto a cómo estandarizar. Y preguntaban por los hongos y la humedad también. Bueno, nosotros, esa es la gracia de la asociación y es un poco el espíritu que queremos darlo de ir constantemente mejorando. Nosotros invertimos fuertemente en equipos, tenemos desumidificadores, por ende, toda la climatización de la sala es óptima. Óptima para que no aparezcan plagas, óptima para que no salgan hongos al momento del secado y óptima para que la planta también exprese todo lo que tiene que expresar. Funcionamos con LED, que podemos incluso ir regulando el espectro para poder mejorar algunas funciones de la planta. Los sistemas tenemos lotes de secado específicos, cultivamos en hidroponía, por ende el sistema más limpio de cultivo que hay. Cultivamos también con sistema con orgánico para los pacientes que les gusta el sistema orgánico, con salas separadas. Entonces, hemos especializado en distintos tipos de cultivo para lo que el paciente requiere, tratando de siempre ir subiendo el estándar cada vez más. Así que eso para aclarar esa pregunta que estaba por ahí. Felipe, tú querías comentar también, dale. Y en relación al tema de los médicos, tal como dice Paolo, en Chile ya hay distintos como centros médicos canábicos, tal como dice el más conocido Fundación Daya, está tal como dijo Latinoamérica Reforma, además de María Med, Receta Cannabis. Nosotros si ustedes se meten a la página narma.cl, lo que entregamos en la plataforma son dos servicios principales. Uno, tomar hora con alguno de estos centros de especialistas. También dentro del centro está el mismo doctor Undurraga que dispone hora ahí, también se pueden atender con él, digamos. Entonces, la idea justamente de la plataforma que armamos es juntar las puntas, porque en este minuto vemos que el acceso es el principal problema aquí. Los doctores no saben, los productos que venden en la farmacia son incomprables, la alternativa del recetario magistral es súper poco, que es lo que hacemos nosotros, que al final importamos, hacemos todo un proceso para poder disponer este producto económicamente accesible también, porque nuestros productos están a una fracción del precio de los ¿cómo se llama? Con registro sanitario. Entonces la idea justamente de la plataforma es solucionar este problema de acceso, y si el paciente quiere tener información o quiere contactar a un médico, lo puede encontrar, y por otro lado, si el paciente ya tiene su receta médica, puede hacer el acceso y nosotros se la gestionamos con la farmacia magistral, RP Pharma, especialista en el tema de formulaciones. Con nosotros en 24 horas tenemos los productos listos y ya estamos llegando a todo Chile. Entonces, en ese sentido, la invitación es que si tienen cualquier duda, que nos contacten a Narma en la página, hay un WhatsApp, hay gente que está ahí atendiéndolo, y en ese sentido eso, la función nuestra es facilitar el acceso e ir juntando un poco las puntas para que los tratamientos se lleven a cabo. Oye, bueno, también aquí preguntan respecto, por ejemplo, a la interacción con algunos productos como la inmunoterapia en cáncer, entre otras cosas, porque en eso también se requieren analizar, ¿cierto?, cómo interactúan con otras polifarmacias, o en este caso drogas tan
potentes como las oncológicas. Francisco, ¿qué Mira, experiencia tenía en eso? mira, efectivamente, mira, en cuanto a lo que es hormonoterapia, lo que es quimioterapia, en lo que es radioterapia, no habría ningún tipo de complicación, digamos, con el uso de los cannabinoides, con sí que justo nombran la inmunoterapia. Con la inmunoterapia había que estar atentos, porque efectivamente ahí esto está en proceso, digamos, toda la evidencia al respecto, pero la alarma es atento, al menos con el tema de la inmunoterapia, eventualmente quizás habría que pensarlo 2 veces, digamos, antes de iniciar el cannabinoide en ese set, digamos. Oye, Gabriela, por favor, abre tu audio, para que no te quedes ahí con las cosas escritas nomás. Abre tu audio y debatamos un poco tu planteamiento. Bien, perfecto. Dale, dale, claro. Oye, gracias por estar acá esta tarde, dale. Ah, sí, de nada. Bueno, nada, me parece que como los fundamentos que están dando son muy precarios, porque la verdad es que todo lo que están diciendo no es más que algo como súper descrito como por farmacia, que finalmente no es la realidad en la cual se ha vivido la activación del sistema endocannabinoide que se ha llevado por años. Entonces, por lo mismo, como quería y no lo pudieron responder, como cuál finalmente es la respuesta que ustedes han podido observar de la activación del sistema endocannabinoide en el sistema nervioso autónomo. Como creo que finalmente eso es lo que, a lo que nos tenemos que enfocar como especialistas en endocannabinología. Entonces, bueno, eso es lo que espero escuchar como del laboratorio UNOV o de ustedes como profesionales, respetando su ATA, ¿no? Creo que es lo principal. ¿Algún comentario? Andrés. Sí, bueno, mira, yo quería ponerme en una posición bastante sincera y de buena lid respecto a la medicina con cannabinoides. Y bueno, también dar datos duros respecto a lo que se refiere a un medicamento, un producto que pueda ser un tratamiento farmacéutico para una persona que padece cierta condición. Y cómo eso tiene que ver con el proceso de desarrollo de un medicamento No, seguro. es que lamentablemente hoy en día creo que la evolución de la medicina va básicamente porque no tratamos grupo de personas, sino que personas. Mira, Y te quiero me parece explicar. que los endocannabinólogos tenemos que apuntar a eso. Mira, te quiero Y hoy explicar en una cosa. día veo, bueno, en su exposición como una farmacia destinando una estandarización de algo que la verdad es que no es así. O Mira, sea, te quiero explicar una cosa, Gabriela. el sistema Gabriela, endocannabinoide, el tipo de cultivo, la terapia con cannabis va mucho más allá que un fitofármaco que se pueda producir. sí. Gabriela, Entonces, una cosita. ¿Te puedo a eso explicar es lo algo? que voy. ¿Cuáles son los registros Mira, de lo que ustedes se están basando? Porque si se mira, están basando escúchame un en un poco. grupo de Gabriela, personas que tienen un cierto tipo de respuesta o en un grupo de ratones que tienen cierto tipo de respuesta, yo también me puedo basar en los estudios que yo tengo con un cierto tipo de sí. células. Entonces, Gabriela, mira, finalmente no es eso a lo que cuando tú estamos investigas un enfocados. producto o A eso es lo que una voy. sustancia, ¿Cuál es la función finalmente que Oye, ustedes están persiguiendo con esto? Gabriela, O sea, Gabriela, eso es. Gabriela, ¿nos escucha? Gabriela, mira, cuando tú investigas una sustancia activa, cuando la investigas es porque hay un conocimiento, sea de uso tradicional o porque se ha descubierto cierta molécula para activar un receptor que va a aliviar ciertos síntomas, ciertos signos de una Estamos patología. hablando de moléculas. Entonces, sí, No pero estamos dame un hablando segundo para explicarte. no Gabriela, es, Entonces, podemos debatir si nos no es, escuchamos, ¿te parece? no es así. dame un segundo para Ya. explicarte. Entonces, Oye, tratemos cuando de tú debatir investigas, para escucharnos un poquito, porque si no, no va a funcionar, pues Gabriela, si no, cada uno tiene su verdad. Dejemos que el otro la exprese claro, también, ¿te parece? mira, yo Bueno, quiero, estoy escuchando tu verdad hace una hora. mira, Bueno, Gabriela, nadie te obligó a estar acá, gracias. mira, eh, una autoridad sanitaria de cualquier Tampoco país a del ti mundo, para no saber de lo que estás hablando. Gracias. Listo, ya. Gabriela, Sería entonces, espérate un poquito. bueno,
yo quisiera explicar más que nada a la gente que está escuchando ahora, y un poco para aclarar lo que está confusamente hablando Gabriela, que se refiere a cómo una autoridad sanitaria que vela por el cuidado de la gente de un país regula el uso de un medicamento que está dirigido para paliar cierta patología. Entonces la autoridad sanitaria lo que hace es evaluar un conjunto de documentos técnicos y clínicos y de investigación de un medicamento, de una sustancia, que puede presentar una empresa farmacéutica, que puede presentar un privado, puede presentar una persona natural incluso, mientras hayas hecho la investigación suficiente. ¿A qué me refiero con investigación suficiente? A procesos de investigación estandarizados por una autoridad sanitaria para asegurar que un medicamento es seguro, de calidad y eficacia. Eso ya fue un proceso que ha ocurrido con algunas patologías en particular. Es un proceso largo, muy caro, y que hoy en día las empresas farmacéuticas, porque manejan el dinero que se necesita, puede hacer todos esos estudios necesarios. Y no es algo arbitrario, sino que es algo exigido por una autoridad sanitaria para asegurar la sanidad de las personas. Entonces, si me permiten, les voy a seguir explicando, porque esto se refiere a que la sustancia activa THC y CBD ha logrado comprobar que funciona con eficacia, con calidad y seguridad para patologías como disminución de espasticidad por esclerosis múltiple, epilepsia refractaria y también muy avalado dolor crónico, y según ciertas autoridades de distintos países se avala. Pero son esas tres patologías. ¿Por qué solamente esas tres patologías? Porque son las tres patologías que se han podido comprobar mediante este largo proceso de investigación. Entonces, no solo basta con hacer un estudio chiquitito sobre las ondas alfa y la activación de los cannabinoides o la ampliación de las ondas alfa por endocannabinoides o por cannabinoides en un estudio pequeño. Y debe haber muchos estudios de lo que se refería a la doctora Gabriela, pero no son suficientes para poder asertivamente decir que se puede utilizar para eso. Entonces, eso es lo que yo quería explicar, es un proceso largo, que no es arbitrario y que es exigido por cada autoridad sanitaria, y para esas tres patologías solamente es que hoy en día hay una cierta evidencia. ¿Puedo Oye, agregar hagamos- solamente sí. que no confundir experiencia con evidencia también? Pues, o sea, yo puedo tener muchas experiencias, pero también esto lo tengo que ver con evidencia científica dura, digamos. Eso. Sí, sí, me parece muy bien para aclarar los puntos. Oye, hablemos para ir cerrando, algunos temas importantes. Uno que tiene que ver con lo que nos interesa desde el punto de vista de los pacientes. El uso de cannabis en cualquiera de sus expresiones, ya sea recetario magistral, ya sea de un laboratorio farmacéutico que vende a 1 millón y tanto un tratamiento mensual, o ya sea el autocultivo. ¿Tiene alguna contraindicación concreta y real que haga que no lo vayas a usar para, por ejemplo, cáncer? Es decir, yo puedo tener un autocultivo o puedo gastarme 1 millón de pesos al mes por un medicamento y voy a tener los mismos resultados. Seguramente que no, pero eso significa un daño para el paciente a la corta o a la larga, desde el punto de vista de su tratamiento, en su vida diaria, en lo que sea. Eso es para la seguridad de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando ahora, para el paciente que está escuchando. Si queréis, para que ahí podamos debatir quizás, porque este tema obviamente yo creo que el más polémico de entre todos, que a mí me toca personalmente en cuanto a, yo en general a los pacientes les indico formulaciones magistrales. Perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hago, digamos? Porque efectivamente es un producto seguro. O sea, sé que no va a estar con ningún contaminante, ni, como hablábamos, pesticidas, herbicidas, metales pesados. Si un paciente tiene su planta, por ejemplo, la tiene en su jardín, uno no sabe esas raíces para dónde van. El vecino puede echar cosas, digo, uno no sabe esa planta de dónde está sacando sus nutrientes y con qué puede estar, y más el uso de los pesticidas, etcétera, etcétera. O sea, por un tema de seguridad. Y lo otro es que con una planta me fue bien, efectivamente me calmó el dolor crónico, no tengo la certeza de que voy a tener esa misma planta de segunda vez. Uno como médico en general quiere mantener un producto y se te da bien con ese producto, mantengámoslo en el tiempo, digamos.
Perfecto. Eso más o menos. Perfecto. Expliquemos qué significa receta magistral, Francisco, así cortito. Receta magistral se hace, digamos, el principio activo, que hablamos, o cannabidiol, o una formulación con tetrahidrocannabinol y cannabidiol en una solución oleosa, y se da a través de gotitas de un aceite, y se administra el medicamento vía sublingual, oral, de forma, digamos, con las gotitas. Perfecto. Y esto es individualizado. Uno puede hacer distintas formulaciones con más contenido de THC, con 1 a 1 de CBD, THC o 100% CBD. Por ejemplo, para los niños yo voy a querer garantizar que el producto no tenga THC, por ejemplo, como hablábamos del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo la seguridad con un producto farmacéutico, digamos, que lo que estoy dando es 100% CBD sin otras mezclas, digamos. Perfecto. Andrés, desde la mirada de los laboratorios, estamos hablando de un producto. Ábrete el audio, lo tenéis cerrado. Mira, se me cortó un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Desde el punto de vista de los laboratorios ahora, el producto, estábamos preguntando la forma de dispensarlo, que el paciente pudiera tenerlo, obtener el autocultivo, usarlo con el autocultivo, ir a un recetario magistral, o comprar un producto terminado. Perfecto. Para todo el mundo el mismo, digamos. Como para sentar un poquito lo que hemos hablado ya en este streaming. Mira, yo he recorrido en la empresa todo el proceso de la disposición de cannabinoides en Chile, desde su fabricación, investigación, cuando salió en la ventana de poder trabajarlo de forma magistral. Entonces existen, como mencionaba Pierre en su presentación, varias formas de acceder a cannabinoides, medicina de cannabinoides. La primera, que como consejo le digo a la gente que quiere acceder a cannabis, trate de acercarse a una institución que controle los procesos de cultivo, de almacenamiento, de fertilización, etcétera, porque así se disminuyen los riesgos que tienen que ver con el autocultivo y desconocimiento de cómo cultivar, almacenar una planta y administrárselo libremente. Si finalmente eso es lo que está permitiendo la ley, que la persona en base a una receta médica y un cuidado médico puedan cultivar su plantita, pero siempre acérquense a una institución que sepa hacer este trabajo, no lo hagan solos en la casa, tal como son los dispensarios que saben controlar ese proceso, tal como son las agrupaciones médicos, por supuesto, que trabajan con recetarios magistrales, y ahí está la segunda forma de acceder, que son los recetarios magistrales. Hoy en día uno puede ir a un médico que sepa de terapia con cannabinoides, sepa cómo recetarla, y de acuerdo a su conocimiento y experiencia, como decía el doctor Andurraga, el médico le va a poder recetar para su patología individual, su dosis individual. Esa es otra forma. Y siempre en farmacia, en recetario magistral. Y hay otra forma, que es por medio ya de comprando un medicamento que es registrado, que va a ser muy caro, digamos, como los que hay hoy en día registrados en Chile, que Sativex cuesta 600.000 pesos, si no me equivoco, y otro que obtuvo hace poco un registro que es solo CBD, que también está más o menos en ese precio. Entonces no hay por dónde perderse, la verdad. Gracias a la experiencia y el conocimiento médico, una persona se puede acercar a una consulta, obtener su receta médica y su prescripción de una solución estandarizada, farmacéutica, de fácil utilización para el médico y para el paciente. Entonces, eso es una yo creo que de las mejores vías más seguras hoy en día en Chile, hasta que nosotros tengamos cannabidiol en un par de años. Muy bien, muy bien. Oye, Pierre, ya, con eso cerramos entonces ahora, Pierre, para que nos cuentes desde la asociación. Desde la asociación, bueno, contar que en otros países está aprobado las flores como forma farmacéutica, por ende los cultivos sí se pueden estandarizar, los cultivos sí se pueden analizar, los cultivos sí se pueden entregar de forma segura a los pacientes. Entonces, nosotros luchamos, digamos, desde la asociación para poder ponernos esos estándares. Si bien la legislación chilena no los valida todavía, en un futuro, y espero cercano, lo va a hacer, nosotros ya queremos estar y trabajamos luchando por ese estándar. Entonces, con respecto a la seguridad, ese comentario.
También, bueno, y con respecto al acceso, cómo se pueden contactar, como decía en la presentación, bueno, la prescripción médica, por eso es idealmente un médico que sepa de terapia de cannabis, porque ellos tienen también conocimiento de las variedades, de las flores que existen, de las cepas que se cultivan, cuáles son altas en THC, cuáles son bajas, para qué patología recomiendan cuál, la asociación con los terpenos. Entonces, bueno, dirigirse a uno de estos centros o con mismo Francisco, o que se puedan, que pueda dar una prescripción y bueno, acercarse a nosotros a través del WhatsApp, enviar los datos y también nosotros asesoramos. Quería hacerle una pregunta última a Felipe, que un poco para el trabajo en conjunto. Nosotros también trabajamos con recetario magistral, en el sentido de que nosotros como somos una asociación y apoyamos a nuestros pacientes y educamos en el amplio espectro del cannabis, no solamente en el autocultivo, damos acceso a los pacientes también a las terapias que ellos necesitan. Si tenemos un paciente con dermatitis, por supuesto que quizás le voy a decir, en vez de vaporizar una flor, mejor usemos una crema. Vayamos a ver cómo va con eso. Entonces hablamos con los médicos y vamos haciendo esa asociación. Entonces quería preguntarle a Felipe si en su farmacia tenían también más formas farmacéuticas aparte de gotas sublinguales. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Sí, nosotros estamos manejando en este minuto lo que son aceites y cremas. Estamos por desarrollar nuevas formulaciones, pero en general ahora, dado el tipo de paciente que nos está llegando, con esas dos formulaciones como que tenemos se está cubriendo tanto lo que es tópico como lo que es otro tipo de indicaciones. Y en ese sentido nosotros también entendemos que el acceso al precio también es algo importante, por lo tanto nosotros tenemos convenios para pacientes crónicos, para poder hacer tratamientos continuos. En ese sentido estamos siempre buscando todo ese tipo de asociaciones de pacientes, de profesionales de la salud que están viendo los productos de cannabis como un complemento a los tratamientos, ver todas las facilidades que se le puedan dar a los pacientes para el tema de acceso, precio y acceso a las horas médicas con el doctor. También es importante transmitirle también para tu asociación, Ítalo Piero, eso, que la necesidad o cuando los pacientes necesiten acceder a doctores, la plataforma va a tener un espectro de distintos médicos disponiendo horas para tratar de, junto a ellos, al doctor Undurraga, pero es un poco la idea, juntar las puntas y hacer que más gente pueda acceder a los tratamientos. Oye, bueno, con esto vamos a cerrar la jornada de hoy. No sé por qué esta planta tiene tanto conflicto ahí entre las personas, ¿eh? Porque se entreveran ahí las conversaciones eternas sobre una plantita que es tan buena. No, sí, Oye, un solo tema y para cerrar en eso, créeme que nosotros aquí todos cuidamos la planta en ese sentido, o sea, pero hay que entender también que lo que nosotros queremos tratar de hacer es llegar a los médicos y darle una solución como ellos están acostumbrados a ver la medicina. Claro, no, sí te entiendo. Entonces, en ese sentido, cuando la doctora anterior dice, oye, es que los cultivos outdoor son mejores que los indoor, ahí podemos tener una discusión enorme al respecto, pero cuando tú habláis de algo farmacéutico, lo que la industria requiere es algo que venga limpio, que sepáis de dónde viene, una trazabilidad de la planta, lo que están haciendo en la fundación con los esquejes es lo más cercano a lo lógico de hacer para poder mantener una trazabilidad o una estabilización de planta. Entonces, aquí podemos ver que están las distintas áreas, o sea, estamos desde la asociación que cultiva, pero que también ve en las soluciones que estamos dando nosotros una buena solución para sus pacientes. Por otro lado está el laboratorio NOV con 80 años haciendo distintas cosas que también estamos todos tratando de llegar a un punto común de conversación. Y claro, bueno, nunca van a estar todos contentos, pero creo que aquí estamos bien cercanos estamos juntando todas las puntas y estamos todos hablando de lo mismo, entonces... Sí, claro, por eso mismo que lo importante es entender de que esto está en búsqueda de tener los antecedentes suficientes para tomar una decisión, no solamente en lo clínico como le pasa a Francisco seguramente en el día a día, sino también desde el punto de vista de la decisión de los pacientes. Lo importante es que el paciente esté informado, lo importante es que el paciente entienda un poco qué se le está dando, qué se le va a ofrecer, lo importante es que el paciente tome sus propias decisiones también, porque si él no quiere o si lo desea, que entienda para qué le puede servir y para qué no le podría servir, como por ejemplo estaban haciendo unas preguntas ahí. Entonces, es la idea, no es tener estas eternas discusiones de que
Si hay un DOR, outdoor y qué sé yo. Francisco, tú querías comentar. A ver, como para ir, al menos mi última palabrita, que no confundir lo que es el uso adulto, uso recreacional, uso espiritual, Exacto. como uno lo quiere decir, con el uso médico. El uso médico tiene que ser bajo supervisión médica y con productos, digamos, registrados, productos de calidad, productos, digamos, seguros para nuestros pacientes. O sea, lo que nosotros buscamos es mejorarle el bienestar a los pacientes, digamos. Es el fin último que tenemos en esto, y los cannabinoides se nos agregan a nuestro arsenal terapéutico, digamos, para las distintas patologías, y obviamente tienen indicaciones y también tienen contraindicaciones. Oye, bueno, chiquillos, extraordinario el tema, la verdad que estuvo muy interesante el día de hoy, ya están ahí mucha gente conectada, así que ahí después les vamos a mandar el video para que lo puedan replicar en otros lados. Un gusto, Andrés, que haya estado acá con nosotros, que te haya invitado a Pierre, es bueno tener la presencia también de la industria. Felipe, muchas gracias por presentarnos a Francisco. Ya Francisco va a ser amigo de la casa, entonces no va a ser la última que vamos a estar juntos, Francisco, hablando de esto, Feliz igual que de Pierre. participar. Oye, muchas gracias. Gracias. Igual con nuestros pacientes y las personas que participaron. Y en el debate, claro, a veces se dan estas interpolaridades, pero está bien, pues hay que debatirlo. Lo importante es mantener el respeto. Cuando se pierde, sería todo. Abrazos. Fundación Caservía los invita nuevamente a seguir en la campaña, chiquillos. Estamos en alerta sanitaria. Gracias. ¿Ya? Así que abrazos, que estén todos muy bien y buenas noches.